quiero, más que una charla, más que un sermón, hoy quiero, en cierta forma, abrir un poco mi corazón acerca de algunas cosas que he estado pensando durante los últimos 2, 3 meses, reflexionando acerca del año 2019. El año 2019 para nadie es sorpresa que fue un año duro, fue un año difícil en muchas capacidades, en muchas formas, ¿verdad? Para mí fue un año difícil porque durante ese año perdí un ser querido en el primer mes del año y durante este mes de enero estuvimos en mi familia recordando eso, pues un año súper duro en ese lado. También fue un año duro en la economía de muchas personas, fue un año duro en la economía definitivamente, en la economía de muchas familias perdieron su empleo, muchas familias estuvieron teniendo dificultades, fue un año donde se subieron impuestos, etcétera. Y como comunidad también eso nos afectó un poco, fue un año de reducir gastos, un montón de cosas, entonces estuvimos como pensando un montón en cómo poder hacer lo que hacemos de forma más óptima y gracias a Dios hemos tenido muy buenos resultados en el comienzo de este nuevo año, de hacer la operación que hacemos sin necesariamente bajar la calidad, pero bajando un poco los costos. Estuvimos trabajando en el equipo del staff de Open House en eso. Y ustedes saben que me fui de vacaciones un rato largo, ¿verdad? Me fui como desde el 23, 24 de diciembre hasta el 20 de enero. Y durante esas vacaciones estuve pensando un montón también. Creo que también es la etapa de vida, ¿verdad? Yo llegué a Costa Rica cuando tenía 30 años, casi recién cumplidos, cumplí 30 en septiembre y nos mudamos aquí en abril del 2011. Y este año, en septiembre, voy a cumplir 40 años. Yo sé que no parece, pero voy a cumplir 40 años. Entonces, durante estas vacaciones estuve pensando mucho en cómo viví los últimos 9 años, ¿verdad? Desde que llegué a Costa Rica aquí en el 2011, cómo viví en estos últimos 9 años y pensando también cómo quiero vivir esta próxima década, ¿verdad? Y entre las cosas que estaba pensando era el trabajo que hacemos aquí en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, el trabajo que hacemos aquí en Open House. Entonces estuve pensando una serie de preguntas, ¿ok? Estuve pensando una serie de preguntas. Las preguntas que me hice fue, primero, si creo que esta iglesia debe continuar. Fue una de las preguntas que me hice, así que no se asusten, que yo sí creo que debe continuar. Esta fue una de las preguntas que me estuve haciendo. ¿Creo que esta iglesia debe continuar? La segunda pregunta que me estuve haciendo durante este tiempo de reflexión, cuando no estaba regañando a mis hijos, ¿verdad? Porque pasé, Dios mío, gracias a Dios por las escuelas y por las maestras. Gracias a Dios que no tengo que estar todos los días con esos chiquitos, porque estuve casi 20 días o más de 20 días con esos chiquitos todo el día, todos los días, y yo no sé cómo lo hacen, ¿verdad? Gracias a Dios por las maestras, por las escuelas. Cuando no estaba gritándole a mis hijos de que dejaran de golpearse, estaba reflexionando acerca de estas preguntas. Me paraba temprano un par de veces, ¿verdad? A pensar en cómo quiero este año, planificar un poco el año y también pensar en esta década que empieza ahora. ¿Quiero que esta iglesia continúe? Esa es otra pregunta, ¿verdad? Porque una es que sí creo que debe continuar y otra es sí quiero, ¿verdad? Y la tercera pregunta que me hice fue, ¿qué estoy dispuesto a hacer para que esta iglesia continúe? Entonces yo quiero compartirles esas preguntas. Entre mi reflexión, lo que yo saqué de esta reflexión es que me puse a pensar, y quiero que hagamos ese ejercicio juntos hoy, ¿cuál sería nuestra contribución? Llevamos 9 años como comunidad, algunos están aquí desde el principio. De hecho, pensando esta semana en eso, tengo algunas fotos, a ver si algunos se recuerdan de esto. Tengo fotos cuando empezamos en Artesine Lindora. Creo que tenemos una foto de Artesine, ¿no? Es que ya me adelanté un poco a la siguiente lámina, pero después, vean, este está un poquito más gordo, ¿verdad? Estaba hermoso, dice un amigo mío, ¿verdad? Pero empezamos ahí como 40 personas tal vez en las primeras sesiones, aquí en Artesine, a una cuadra de aquí, a media cuadra de aquí. Luego de Artesine nos pasamos a un lugar que se llama Meridiano, que está ahí por el Multiplaza, ¿verdad? Y en el primer día estábamos llenos, ¿verdad? Como 200 personas ahí en ese lugar. Eso fue en el 2011, fue en agosto del 2011 más o menos. Y después de ahí estábamos full y bueno, ahí hicimos cosas, ¿verdad? Loquísimas que algunas funcionaron, otras no. Recuerdo mi esposa junto a Giselle y a un grupo de personas iniciaron el primer programa de jóvenes y lo hicimos en un bar que se llamaba Hippos. Okay, no sé si alguien se acuerda del bar de Hippos, algunos dicen sí, yo me la pasaba ahí, pero no, el domingo era iglesia, ¿verdad? Para jóvenes. También el programa de niños era en un lugar que se llamaba Smiles and Games. Ashley se recuerda muy bien porque ella estaba ahí sufriendo todos los domingos. Y después nos pasamos al Intercontinental. Hicimos una locura, ¿verdad? Porque era muy caro rentar todas las salas del Intercontinental y seguíamos haciendo la cosa en Smiles and Games en el Intercontinental. En fin, después ya nos pasamos todos a un solo espacio. Ahí estuvimos en el Intercontinental. ¿Cuántos han estado en ese proceso? Artesine, levanten la mano si estuvieron Artesine, después el Meridiano y después el Intercontinental. Pocos, ¿verdad? Interesante. Pocos. Entonces, bueno contar eso. Gracias a los que han sobrevivido con nosotros, ¿verdad?
estos años. Estas son algunas fotos de los programas de jóvenes. Entonces, en esa reflexión de si creo que esta iglesia debe continuar y si quiero que continúe y que estoy dispuesto a hacer que continúe, las respuestas que saqué para mí, y las quiero compartir con ustedes, fueron las siguientes. Me puse a pensar, imagínense que estamos en el 2030, que estamos en el año 2030, ¿ok? Estamos en diciembre del 2030 y estamos celebrando una gran década. ¿Y qué quisieras, y esto es un buen ejercicio para hacer en su familia, para hacer en su vida personal, qué quisieras que la gente te agradeciera en el 2030? Si la gente hiciera una fila para darte gracias por algo, ¿por qué te darían gracias? Okay, ¿cuál sería la razón que la gente te da gracias? Yo me puse a pensar en eso, en cierta forma, para pensar cuál quiero que sea mi contribución de vida durante los próximos 10 años, durante la próxima década. Y como esto lo inicié pensando a nivel personal, ¿verdad? A nivel individual, pero creo que también está muy relacionado en cómo nosotros podemos hacer una contribución como grupo, que creo que es mucho más trascendente. La suma de las partes es mucho más trascendente de lo que una persona pueda hacer. Entonces, pensando en esa contribución, estas son algunas frases que me salieron. Entonces esto va a estar tal vez un poquito confuso de seguir, pero en cierta forma se trata mucho de lo que hacemos como iglesia, ¿okay? Lo que hacemos como comunidad. Y si estás visitando por primera vez, hoy en cierta forma estás como teniendo un vistazo dentro de la casa, ¿verdad? Es como cuando tú vas a la casa y la gente empieza a hablar de algo personal. Hoy en cierta forma es un poco eso, pero es una muy buena oportunidad de que estés aquí, porque en cierta forma vas a saber cuál es nuestra agenda, cuáles son nuestras intenciones, como cuando el papá le preguntaba al joven, ¿cuáles son tus intenciones con mi hija? Bueno, ¿cuáles son nuestras intenciones contigo? Si estás visitando, bueno, hoy vas a saber eso. Y si eres de casa, si eres un seguidor de Jesús, pues mejor aún todavía. Vea, entonces yo concluí en este tiempo de reflexión, que creo que no ha terminado, creo que todavía estoy como terminando esa fase de reflexionar de cómo quiero vivir los próximos 10 años. Esta fue algunas de las conclusiones que saqué. A mí me gustaría ser parte de una comunidad, hacer mi contribución usando mis dones, mi talento, mi tiempo, mis recursos, hacer una contribución para crear una iglesia donde la gente de nuestra ciudad, la gente de San José, la gente del oeste de San José, de donde estamos, donde la gente de nuestra ciudad considere a esa iglesia como una parte esencial de la comunidad. Yo creo que si en el 2030 la gente dice, Open House es una parte esencial de la comunidad. ¿Por qué? Porque ayudan a niños a aprender de Dios, ayudan a jóvenes a aprender de Dios, enseñan los valores y principios de Jesús a las personas, ayudan a través de los programas de ayuda social, ayudan a indigentes, ayudan a madres adolescentes y todas estas cosas que hacen. Y eso lo hace una parte esencial. Es decir, que hay muchos factores que contribuyen a que la sociedad sea peor, y este es un factor, en mi opinión, que contribuye a que la sociedad sea mejor. Yo creo que en Open House, en cierta forma, estamos creando un ciclo virtuoso de gente que viene a hacer su contribución desde su esquina, desde su lugar, con su capacidad, a hacer su contribución para que nuestro mundo sea un poquito mejor. Y yo creo que eso es esencial para la comunidad. Yo creo que las comunidades necesitan más personas haciendo una contribución. Entonces, esa es una parte. La segunda cosa que me vino a la mente fue, me imaginaba una iglesia, una comunidad. Okay, y aquí en Open House creemos que la iglesia no es solamente la iglesia católica, aunque obviamente la iglesia católica es una, o la iglesia protestante, evangélica, carismática, cualquiera de esas, en las que tal vez algunos de nosotros, en las que yo crecí en una iglesia de esas, pero creemos que la iglesia en su máxima definición es comunidad, es un grupo de personas que creen en Jesús y siguen a Jesús y se reúnen para vivir sus enseñanzas. Entonces, esa es la iglesia que yo me imagino, una comunidad donde gente escéptica, donde gente que no está segura si cree lo mismo que yo creo, que Jesús es el Señor, que resucitó de los muertos, que un día va a venir otra vez. Ya nadie habla de eso, ¿verdad? Porque estamos muy ocupados con esta vida como para pensar en la siguiente, pero todas las enseñanzas de la Biblia creemos. Pero yo me imagino una comunidad donde la gente, aunque no crea lo mismo que yo creo, aunque son escépticos de mis creencias, envidian la forma como nosotros nos tratamos unos a otros. Envidian la forma como nosotros nos ayudamos unos a otros, y sobre todo se sorprenden de la forma en que los tratamos a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que son escépticos, los que no creen, los que no siguen, los que no van a la iglesia.
¿Se recuerdan hace 1 año y medio cuando empezamos aquí? Hicimos unas vallas publicitarias donde decía, creemos que Jesús es para todos y creemos que la iglesia debe ser un lugar seguro para personas de cualquier preferencia sexual. Y todo el mundo empezó a atacarnos, a decir que éramos unos liberales, que éramos lo peor del mundo. O dijimos también, una de las cosas que dijimos es, la iglesia no debería meterse en política. Hoy es un día de votación y todos tenemos un deber civil de ir a votar. Los que son ciudadanos de Costa Rica tienen ese deber civil. Sabemos que tenemos mucha gente extranjera aquí también. Entonces, creemos que todos tenemos que cumplir un deber civil, pero creemos que la iglesia no debería estar dividiendo, ¿verdad? Polarizando con política. No, creemos que eso no debería ser. Y también fuimos un poco como atacados y criticados por eso. Y la razón de eso es que yo realmente creo que la gente que no cree en Jesús debería sorprenderse por la forma que los tratamos a ellos. Que si tú eres homosexual, tú no deberías ser rechazado por, bueno, ya nadie usa esa palabra, ¿verdad? Pero si tú tienes una preferencia sexual diferente a la de la mayoría, no deberías ser rechazado por la iglesia. Al contrario, si te quieres acercar a Dios, debería ser la iglesia el lugar más seguro y más lleno de amor para una persona que piensa diferente. O si tú eres divorciado, me pasa todo el tiempo que conozco a una persona. Esta semana me pasó otra vez, hablaba con una persona que se divorció y por ser divorciado fueron excomulgados en la iglesia católica. No le permiten comulgar, no le permiten recibir la Sagrada Eucaristía y hay razones que tienen que ver con eso. Un día podemos hablar de eso, pero a mí me parece no tiene sentido. La gente que está afuera, la gente que está escéptica, la gente que no está pensando igual que uno, que tiene una vida diferente, deberían sorprenderse por la forma en la que nosotros, los que decimos que somos seguidores de Jesús, los tratamos a ellos. Y eso está también en mi imaginación, en mi visión de cómo debería ser esta comunidad. Y en cierta forma, eso es lo que somos en el presente. Y 3, una iglesia donde la gente quiere que la historia de Jesús sea verdad aún antes de creer que lo sea. Donde la gente quiere creer que la historia de Jesús sea verdad aún de creer que en realidad es verdad. Suena como un tragalengua que decía un chiquito. Suena como un trabalengua, pero es esta idea de que cuando la gente nos ve a nosotros dice, tiene que haber un Dios en el cielo porque mira cómo ellos se tratan. Tiene que haber un Dios en el cielo porque mira cómo ellos viven. Y aunque no esté tan seguro si lo creo, quiero que sea verdad porque es algo muy bueno. Es algo muy bueno, son buenas. La Biblia enseña que el evangelio, el mensaje de Jesús son buenas noticias. Y cierto que el domingo en la mañana la mayoría de la gente, los 4 millones de ticos, ya no sé cuántos son, ¿verdad? Los habitantes de este país no están esperando el domingo en la mañana. Nosotros tenemos esta camisa que amamos los domingos, pero cierto que la mayoría de la gente no está emocionada de que llegue el domingo para ir y llenar todas las iglesias porque son buenas noticias. Cosas muy buenas lo que van a recibir. En la mayoría de los casos no es así y por eso nosotros pensamos esto. Entonces, en resumen de estas 3 cosas, nuestra visión o mi visión, y ojalá se convierta en nuestra visión, es una iglesia o más bien donde a todos les encanta asistir, la gente le encanta venir, vienen por entusiasmo y por alegría. 2, donde a todos les encanta invitar a otros. Es muy fácil invitar a otros porque es bueno, el ambiente es bueno, nos tratamos bien, no rechazamos a nadie, no polarizamos, tratamos de vivir los valores y principios de Jesús. Y 3, una iglesia donde la comunidad en la que estamos le encanta que estamos aquí. La comunidad en la que estamos le encanta que estamos aquí por todas las cosas que hacemos. Entonces, una forma más de decir esto en una forma reducida es cuál es nuestra misión, qué es lo que nosotros hacemos como comunidad. Si esta es nuestra visión, es a dónde queremos ir, cuál es nuestra misión, qué es lo que nosotros hacemos aquí. Lo que nosotros hacemos en Open House y lo que yo quiero seguir haciendo durante los próximos 10 años y durante el resto de mi vida es inspirar a la gente a seguir a Jesús. En pocas palabras es inspirar a las personas a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando la gente sigue a Jesús, hemos estado usando esta frase recientemente en los últimos meses, porque seguir a Jesús, y una cosa es ser cristiano, católico, apostólico, romano, una cosa es ser evangélico, pandereta, fan de Jesús Adrián Romero, ¿ok? Y otra cosa es ser un seguidor de Jesús. Un seguidor es alguien que quiere ser como la persona que sigue. Es alguien que busca aprender de la persona que está siguiendo. Un discípulo, es lo que dice la Biblia. Entonces, yo creo que debemos inspirar a otros a seguir a Jesús porque seguir a Jesús hace tu vida mejor y te hace mejor en la vida. Porque seguir a Jesús hace tu vida mejor y te hace mejor en la vida. Un pequeño paréntesis para contarles una historia un poco chistosa, avergonzante también, porque me da un poco de vergüenza contarla en retrospectiva, pero bueno, aprendí un montón. Cuando yo tenía como 27 años, mucho antes, me mudé aquí cuando tenía 30, pero un par de años antes de mudarme aquí, parte de mi trabajo era
ser un consultor. Yo trabajaba como consultor, pero en la iglesia donde iba, en Atlanta, me pidieron que fuese consultor. Ya había aprendido un montón, estaba como voluntario, estaba como líder, enseñando un montón de cosas y me pidieron que fuese a diferentes países con los que ellos trabajaban a ser consultor de iglesia. ¿Se imaginan eso? Consultor de iglesia era yo. Entonces yo iba a diferentes países de América Latina y también en España a ayudar a personas que estaban tratando de refinar su estrategia de iglesia. Y justo en uno de esos viajes fui a San Salvador, fui aquí a Centroamérica, a San Salvador, y estaba reunido con un grupo de personas que querían iniciar una iglesia. ¿Okay? Y luego, después de ese viaje, en el mismo espacio de tiempo, es decir, de San Salvador volé creo que a Miami y de Miami fuimos a Madrid. Y fuimos a Madrid, a Sevilla y a Barcelona. O sea, hice el tour de España, ¿verdad? Completamente, con todos los gastos pagos, gracias a que me habían pedido que los ayudara en ese proyecto. Y fui a esas 3 ciudades y en esas 3 ciudades hablaba o le daba consultoría a un grupo de personas que querían iniciar una iglesia como la que tenemos aquí. Ahora, tenía 27, era joven y tonto, ahora tengo casi 40, ya no soy tan joven y sigo siendo tonto. El punto es que con 27 años recuerdo en Barcelona, y ojalá que, bueno, por dicha esto no está en vivo, entonces lo podemos editar después, pero en Barcelona una de las cosas interesantes es que en Barcelona los catalanes son, en cierta forma, yo creo que esto es más un malentendido que una realidad, ¿verdad? Pero los ven como que se sienten superiores a los demás, en cierta forma con los argentinos, pero con los argentinos no es malentendido, con los argentinos sí es verdad. Bueno, el punto es que se sienten superiores un poco, ¿verdad? Tienen todo el tema de la independencia y todo esto. Lo cierto es que yo estaba en Cataluña, en Barcelona, con un señor que se llama Eugenio, un señor que se llama Eugenio, que tenía 60 años, y yo tenía 27 años, ¿verdad? Y después de estar en esa sesión de consultoría, Eugenio me dice, y yo le pedí disculpas por esto después, entonces si escucha esta charla después en la aplicación o en algún lado, no creo que la tenga, pero el punto es que si la escucha después, no es nada que yo no haya hablado con él. Eugenio, con 60 años, me ve a mí a los ojos con 27 años y me dice, Julio, eso no funciona aquí. Yo le estaba hablando de una iglesia donde si haces esto y esto, la gente va a querer venir. La gente va a querer venir porque es algo bueno para la vida de la gente. ¿Quién no va a querer venir a aprender cómo ser un mejor esposo? ¿Quién no va a querer venir a aprender cómo ser una mejor mamá, cómo ser un mejor papá, cómo balancear la vida y el trabajo, cómo tener mejores prioridades? Si tú haces un programa corto, que no sea aburrido, que tenga música súper cool, que tenga una serie de cosas, ¿quién no va a querer hacer eso? Le decía yo con mis 27 años y con esta misma pasión, le decía yo a Eugenio, y Eugenio con sus 60 años, catalán, me ve a los ojos y me dice, eso no funciona aquí. Nosotros somos europeos. Uy, ahí me dio en el hígado. Nosotros somos europeos, me dijo, y yo venía de San Salvador, ¿ok? Y yo le dije a Eugenio, me vas a perdonar, yo acabo de venir de San Salvador, y a mí no me interesa si estás en El Salvador o si estás en Barcelona. Si tú haces esto, a la gente le va a gustar y la gente va a venir. En la siguiente sesión, en la tarde, Eugenio me trajo un libro así de gordo que decía Historia de España. Y me dijo, tome. No sea bruto y aprenda primero del lugar donde usted está trabajando antes de venir a decirle cómo hacer las cosas. Entonces, bueno, 27 años, súper arrogante, ni me daba cuenta de la pasión desbordada que tenía diciéndole a un señor de 60 años qué hacer. Lo cierto es que, y como les digo, hace como 2 años llamé a Eugenio y le dije, esto de hacer la iglesia es difícil, es súper duro, tengo 8 años, 7 años en esto, la verdad es súper duro, y cuando te hablé a ti, la verdad, la pasión se me desbordó y no entendía lo que estaba hablando, la verdad es muy difícil y tú tienes años tratando de hacer esto en España y la verdad que es otra cosa y de paso ya me leí el libro, en fin, y ahora somos súper amigos. El punto es que aunque ahora tengo un poquito más de cálculo, ¿verdad?, en cómo expreso mis ideas, estoy convencido de que el mensaje de Jesús y seguir a Jesús hace tu vida mejor. Y que cuando la iglesia lo proyecta de la forma correcta, la gente quiere venir. ¿Por qué? Porque es un mensaje que hace tu vida mejor y es un mensaje que te hace mejor en la vida. Ahora, esa es la primera parte, esa es como la superficie. Mira la forma en la que Jesús lo dijo para ir a un nivel más profundo todavía. Cuando Jesús estaba en las calles del Oriente Medio, y cuando comenzó a hablar de su mensaje que tenía para la gente, esto fue lo que dijo. Entre otras cosas, esto fue lo que dijo Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 16, dice esto. Y este es Lucas, quien escribió una biografía de Jesús, entrevistando a muchas personas. Esto fue lo que dijo de esta interacción que Jesús tuvo al hablar de su propósito, su misión, su mensaje. Jesús dijo,
hasta el tiempo de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue una persona, un profeta, ¿verdad? Que se vestía medio raro o comía cosas raras y era una persona súper excéntrica y que habló del mensaje de que Dios iba a mandar a Jesús y viene y dice Jesús, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés, otra traducción dice la ley y los profetas, léase aquí el Antiguo Testamento. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, Torá, los 5 principales libros de la Biblia, más los profetas, y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Ojo, Jesús dice, ok, ustedes son judíos, yo soy judío, y hasta ahora ustedes han tenido la guía de la ley de Moisés, de los profetas, la Biblia, el Antiguo Testamento. Y mira lo que dice Jesús, Lucas 16 dice, pero ahora, en el estudio bíblico, en la teología cristiana, esto se llama un cambio de dispensación, ¿ok? Y no es para mostrarles lo erudito que soy, sino simplemente decir dispensación en el argot de la teología es una dispensación de Dios, algo que Dios dispensó. En el Antiguo Testamento Dios dispensó la ley, en el Nuevo Testamento Dios dispensó la gracia, Dios dio la gracia. Estoy usando una palabra súper vieja, pero es simplemente para decir, aquí hay un cambio. Jesús está diciendo, aquí hay un cambio. Antes ustedes seguían la ley de Moisés como la guía para llegar a Dios. Ahora se predica la buena noticia. Unas traducciones ponen evangelio, las buenas noticias. Ahora, la mayoría de la gente no trata el cristianismo como una buena noticia. Cuando uno va a las iglesias cristianas, católicas o protestantes, no necesariamente siente que va a recibir buenas noticias. Uno recibe un montón de regaños, ¿verdad? Y otra cosa es que esto es un poquito más profundo porque una cosa es recibir una buena noticia y otra cosa es recibir un buen consejo, ¿verdad? Es decir, piensa cuándo recibiste una buena noticia. Recibiste una buena noticia, por ejemplo, pasaste el examen en la universidad. Eso es una buena noticia. ¿Okay? O fuiste y hiciste unos exámenes médicos y la noticia que te dieron fue todo bien. La verdad, no hay cáncer, la verdad, no hay esto, no hay lo otro. Eso es una buena noticia. ¿Okay? O te dieron un aumento. Es una buena noticia, ¿cierto? Jesús dice, el evangelio, mi mensaje, es una buena noticia. ¿Y por qué es una buena noticia? No es un buen consejo, no es una buena sugerencia, es una buena noticia. Te puedes acercar a Dios libremente y Dios va a hacer tu vida mejor. Eso es una buena noticia. Y la mayoría de las iglesias no lo proyectan como buenas noticias. Nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que proyectar el mensaje de Dios como lo que es, como una buena noticia. Y después dice, es una buena noticia el evangelio del reino, o la buena noticia del reino. ¿Qué significa esta idea del reino? Esto es algo muy importante también para nuestra audiencia. Muy importante. Porque la palabra reino hoy no significa nada, significa un lenguaje pandereta. Busque primero el reino de Dios y su justicia y todo será añadido, ¿verdad? Hace 2000 años, en el primer siglo, era un tiempo de imperios. Ellos entendían muy bien lo que había sido el reino persa. Ellos entendían muy bien lo que había sido el reino egipcio. Ellos entendían muy bien lo que había sido el reino griego. Reino significaba dominio, control, autoridad. Para nosotros significa mi rey, mi reina. Y significa el reino, significa reino. La verdad, no sé qué significa eso. ¿Será cuando venga el Señor en el reino de Dios? ¿O qué es lo que significa? Pero en este contexto significa, hay una buena noticia. Ya ustedes no tienen que estar preocupados por el reino de los romanos que los oprime o por los griegos que eran antes que ellos. Ahora ustedes han sido invitados, todos, judío o gentil, esclavo o libre, han sido invitados al dominio, a la autoridad, a vivir bajo la autoridad de Dios. Y cuando yo digo que seguir a Jesús hace tu vida mejor y te hace mejor en la vida, lo que estoy diciendo es que cuando una persona decide ponerse debajo de la autoridad de Jesús, su vida comienza a cambiar. Cuando una persona se pone debajo de la autoridad de Dios, su vida comienza a cambiar. Es muy distinto a ver el reino como un buen consejo y no como una buena noticia, como una sugerencia y no como una buena noticia y como una sumisión. Cuando yo decido decirle a Dios, ¿sabes qué? Estoy estresado por la economía, pero voy a confiar en ti y voy a seguir haciendo lo correcto. ¿Sabes qué? Me provoca responderle a mi esposa como se lo merece, pero no voy a hacer eso, voy a someterme a tu reino, a tu autoridad, y tú me dices que sea humilde, voy a ser humilde. En el trabajo estoy súper preocupado porque las cosas están súper difíciles y hay un montón de cosas y mi tendencia natural es controlar la situación y dejarme ganar por el estrés. Pero voy a confiar que tú eres mi padre, yo estoy bajo tu sumisión, bajo tu reino y tú quieres lo mejor para mí. Cuando una persona hace eso, cuando alguien te ofende,
en un negocio, alguien te hizo daño, o sea, te estafó, te quitó plata un montón, ¿verdad? Justo esta semana tenía un grupo de más con los que me reúno y alguien estaba hablando de que hizo un negocio con una persona, no le quieren pagar y todo eso. ¿Y qué hace un cristiano? ¿Qué hace un seguidor de Jesús que está bajo la autoridad? ¿Se va a defender y a pelear y a darle doble de lo que se merece? ¿O perdona y ve cómo resuelve las cosas siguiendo los principios de Jesús? Cuando alguien vive bajo el reino de Dios, todo cambia y tu vida se hace mejor. Ahí es donde yo digo, tu vida comienza a ser mejor. Durante los últimos meses nosotros hemos estado mostrando videos de personas que han dicho, hey, estoy siguiendo a Jesús. Y recuerdo el video de María Fernanda, una de nuestras jóvenes que nos ayuda aquí en la producción, que decía, estaba súper perdida acerca de mi propia identidad, estaba súper confundida acerca de un montón de cosas y comencé a seguir a Jesús y comencé a ponerle atención a lo que Él dice. Mi vida está cambiando y quiero decirle a todo el mundo que estoy siguiendo al Señor. Vidas de personas que han comenzado a seguir a Jesús, como Georgina, que les contó la semana pasada, Georgina y Gerardo. Georgina y Gerardo estaban buscando diferentes iglesias y no encontraban ninguna iglesia. Comenzaron a venir aquí, les gustó y comenzaron a seguir viniendo. Y sus prioridades enteras comenzaron a reorganizarse de acuerdo a lo que Dios dice. Y yo recuerdo estando con Gerardo en una sesión de grupo de hombres que hacemos, de grupos un grupo de empresarios y ejecutivos que nos reunimos. Y recuerdo hablando con Gerardo donde él decía, contando el peor día de su vida, cuando había llegado al rock bottom, cuando había llegado al fondo del barril, y cómo el comenzar a ir a Open House le ha cambiado la vida completamente porque está siguiendo a Jesús. Y de eso se trata, que cuando la gente se pone bajo el reino, si tú estás teniendo problemas y dificultades en tu vida, si el año 2019 fue difícil, tenemos todas las razones para pensar que este año también va a ser difícil, pero si tú estás bajo la autoridad de Dios, y eso no significa Diosito primero, vaya con Dios, Dios me lo cuide, Dios me lo acompañe, eso significa responder como una persona que realmente cree que Dios está activo y presente en su vida. Responder ante el estrés, ante las dificultades, ante los problemas, con una persona que realmente confía en Dios. Eso es lo que eso significa, pues, estar bajo la autoridad de Dios. Bueno, eso es lo que nosotros decimos, eso hace mejor tu vida. Eso te hace mejor en la vida. Eso te hace un mejor empresario, te hace un mejor ejecutivo, te hace un mejor padre, te hace una mejor madre, te hace una mejor persona. Y eso merece mucho la pena que nosotros trabajemos hacia eso. Y en cierta forma ahí encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas. El problema es que mucha gente piensa que la iglesia es un lugar donde uno asiste. Que la iglesia es un lugar donde yo voy. Bueno, yo voy ahí a Open House y está bien, ese es el primer paso. Ese es el primer paso y hemos diseñado este lugar para que sea un primer paso fácil. Pero no te puedes quedar ahí. Si eres seguidor de Jesús, tienes que adoptar la misión de Jesús. Si eres seguidor de Jesús, tienes que estar bajo su señorío, bajo su autoridad, bajo su reino y eventualmente tu vida tiene que reflejar los valores de Él. La iglesia en realidad no es un lugar donde asistimos, la iglesia no es un lugar donde asistimos, sino más bien es algo que somos y algo que hacemos. La forma como yo lo dije aquí, esta frase no está gramaticalmente correcta, pero es verdad. ¿Okay? La iglesia es un cuerpo que somos, es un cuerpo, es una familia. Es pertenecer a una familia, es pertenecer a la familia de Dios, es reunirse con una pequeña expresión. Pablo decía, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo, una familia del que somos parte. No es un lugar donde asistimos. Ese es apenas el primer paso. Es un cuerpo que somos y es una misión que hacemos. Y esto es lo que hace la gran diferencia entre ser un espectador en la iglesia y ser un participante en la iglesia. Esto es lo que hace la gran diferencia entre ser un espectador y ser un participante. Otra palabra que podríamos poner aquí es ser un consumidor y ser un participante. Ahora, todos empezamos aquí. Todos empezamos como consumidores y como espectadores y no hay ningún problema. Ese es el primer paso. Pero si esta iglesia en el 2030 va a volver atrás y va a decir, la gente de nuestra comunidad están contentos que estamos aquí, la gente de afuera está sorprendida por la forma como nos tratamos y cómo los tratamos a ellos, es bueno que esta iglesia exista porque es buena para la comunidad, es un buen ciclo virtuoso. Si eso va a suceder, necesitamos más participantes. Necesitamos más participantes. Necesitamos más gente que diga, yo amo el domingo no solo porque es el día de descanso, yo amo el domingo no solo porque voy a la playa o porque hago esto y lo otro, sino que yo amo el domingo porque el domingo yo participo y durante la semana participo en la misión de lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad para que la vida de la gente sea mejor y para que la gente sea mejor en la vida. Para que su vida comience a cambiar, nuestras vidas comiencen a cambiar y pueda uno ser mejor en cada una de las cosas que hace. Entonces, como aplicación,
¿Qué significa esto para nosotros los que somos parte de Open House? Si tú dices, yo soy seguidor de Jesús, yo creo, Él es mi Señor y mi Salvador, yo recibí a Cristo cuando tenía 6 años, como yo, uno dice eso, o si creciste en el mundo católico, dices, yo soy cristiano, Jesús es mi Señor. Si tú eres un seguidor de Jesús y eres parte de esta comunidad, te consideras parte de esta comunidad y quieres pasar a ser un participante, entonces yo quiero hacerte las siguientes preguntas, las mismas que yo me hice cuando estaba en mis vacaciones. Número 1, ¿crees tú que esta iglesia debe continuar? ¿Crees tú que todo lo que acabo de decir tiene sentido y vale la pena? ¿O tienes dudas? ¿Tienes desconfianza? No, este es un plan de Julio, así es como Julio se gana la vida. Este es un plan de esta gente, estos evangélicos todos están locos, yo vengo aquí nada más por asistente y por espectador. Yo me quedo en la categoría de asistente y espectador, está bien, no hay ningún problema. Nosotros vamos a seguir adelante, contigo o sin ti, nosotros vamos a seguir adelante porque nosotros sí creemos que esta es la misión de Dios para transformar el mundo, para mejorar el mundo. Y creemos que cuando la gente sigue a Jesús, su vida comienza a cambiar y aquí vas a ser bienvenido por siempre. Pero si tú eres cristiano, tu mentalidad debe ser, ¿cómo hago para ser participante? Entonces, en los próximos minutos que me quedan, le voy a hablar a los que dicen, yo soy cristiano, yo creo en Jesús. Y de paso, me gusta esta iglesia, me gusta cómo hacemos las cosas aquí, me gusta que es más fácil invitar a la gente, me gusta lo que hacemos por ayudar a los niños, a las personas en necesidad, me gusta que es fácil conectar con Dios, me gusta que no es muy largo, ya vamos a salir. Y si tú eres esa persona que dice, yo soy cristiano y esto me gusta, estas 3 preguntas son para ti. ¿Crees que esta iglesia debe continuar? ¿Quieres? Podemos ir a la siguiente. ¿Quieres que continúe? ¿Crees que debe continuar? Yo respondí sí. Y estoy haciendo mi plan de 10 años, ¿verdad? De qué es lo que vamos a hacer aquí para poder continuar haciendo esto. ¿Y quiero que continúe? Yo respondí sí. Yo quiero que continúe porque, puchica, especialmente nosotros, mi amor, que tenemos a nuestros hijos en esta edad, están a punto, el mayor está a punto de entrar en una etapa crucial, ¿verdad? Yo siempre digo, tengo 3 perros en la pelea. Los gringos dicen, estoy involucrado. Dicen, tengo un perro en la pelea. Bueno, yo tengo 3 perritos en la pelea. Uno tiene 10 años, otro tiene 8 años y el otro tiene 6 años. Y a mí me interesa demasiado que estos 3 perritos míos crezcan con un círculo virtuoso como el que estamos haciendo aquí. A mí me interesa demasiado que tengan un buen líder de grupo. A mí me interesa demasiado que Lucas, Liam y Román tengan buenos líderes de grupo con los que les enseñan las mismas cosas que les enseñamos en la casa, porque yo sé que dentro de 2 años, 3 años ya no nos van a escuchar más a nosotros porque van a ser teenagers y van a escuchar a sus peers y van a escuchar a sus mentores. Entonces yo estoy muy interesado por mis hijos, estoy muy interesado por la misión de vida que tengo. Entonces mi respuesta a estas 2 preguntas, si creo que debe continuar, es un rotundo sí. Mi respuesta, si quiero que continúe, es un rotundo sí. Y aquí es donde viene la clave, ¿verdad? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para que continúe? Porque ahorita que estaba en Estados Unidos, fui a Banana Republic, que me enteré que va a venir a Costa Rica, lo cual me tiene muy preocupado por mi presupuesto personal, ¿verdad? Pero fui a Banana Republic y quería comprarme un nuevo traje, ¿verdad? Porque ahora la paso haciendo charlas empresariales, ¿verdad? Y todos estos más andan vestidos, ¿verdad? Como movie stars. Entonces yo dije, necesito un traje, ¿verdad? Y el traje valía, yo lo vi, me lo medí, excelente, y dije, error de no preguntar cuánto cuestan las cosas antes de medírmelo. Cuando pregunté cuánto está, $600. Y yo dije, la verdad no me gusta tanto. No es que está así tan bonito, así como, qué bonito que digamos. No. Y no quise pagar el precio de $600 por un traje. Entonces aquí es donde dice, ok, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar como comunidad, como individuo, para que esta iglesia continúe? Para que continuemos creando los ambientes que estamos creando. Empezamos en un cine chiquitito, pasamos a un lugar de reuniones, un business center, pasamos al Hotel Intercontinental y ahora estamos aquí, pero la misión es la misma. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer? Déjame darte esa respuesta de cómo yo lo veo. Hay 3 cosas que tenemos que hacer si queremos que esto continúe. 1, servir, invitar e invertir. Servir, invitar, invertir. Servir, invitar, invertir. Ahora, ¿cómo? Y quiero añadir esto porque hoy tenemos reunión de los voluntarios, ¿verdad? Debemos servir con compromiso. Porque ha sido difícil, ¿verdad? El domingo es día libre, tratamos de tener un equipo de rotación, pero a veces es difícil lograr que la gente se comprometa con compromiso real y etcétera. Entonces, servir con compromiso, la idea de invitar con entusiasmo. Yo sé que es difícil estar diciendo a la gente cree que uno está como los testigos de Jehová o algunos grupos que están vendiéndole cosas a la gente, ¿verdad? Y nosotros no estamos vendiendo nada, pero realmente creemos que con Jesús su vida va a ser mejor y que van a ser mejor en la vida. Entonces tenemos que tener entusiasmo de invitar a otras personas. Y 3, invertir con un plan. Y si en alguna de estas 3 yo he fracasado como líder y he fracasado como pastor, como maestro de Biblia, si en alguna de estas 3 he fracasado, es en esta.
porque siempre estamos súper tímidos, súper nerviosos, ¿verdad? Acerca del tema financiero, pero al final del día, con el tiempo, ¿verdad? Ya uno ha ido madurando, entiende, Dave, usted entiende muy bien que todas las cosas en la vida tienen un costo financiero, ¿verdad? Entonces, es súper importante que inviertas con un plan. Tu inversión y tu donación va a ser robusta y va a ser bien cuando esté planificada, ¿ok? Muchos de ustedes ven que pasamos el tarrito, ¿verdad? Y uno escucha una monedita, pling, y escucha otra monedita, pling, y usted se preguntará, lo mismo que yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo hicieron para comprar estas cámaras y para comprar estos chunches con esas moneditas, ¿verdad? Bueno, no, resulta que hay un grupo de personas que tenemos un plan de inversión en el plan de Dios en nuestras vidas. Tenemos un plan. Ahora, yo personalmente desde muy pequeño dono de todas mis finanzas, y mi esposa y yo donamos de todas mis finanzas, al menos 10% de todos nuestros ingresos. Ahora, la razón que yo hago eso es porque obviamente yo soy un hombre demasiado espiritual, un gran iluminado. No, la razón que yo hago eso es porque mi papá me lo enseñó desde chiquitito, ¿ok? Y no me cuesta nada desprenderme, y yo toda mi vida he vivido, desde que empecé a tener ingresos, he vivido con el 90% de mis ingresos y siempre me ha ido bien, y si uno lo fuerza a uno incluso a manejar mejor sus finanzas. Pero esto no se trata del diezmo que es tan criticado en las iglesias, esto no se trata de decirte a ti cómo tienes que vivir tu vida financiera, esto simplemente se trata de decir, si vamos a continuar haciendo lo que hacemos, tienes que tener un plan. Tienes que tener un plan para apoyar tu iglesia. Si esta es tu iglesia, si esta es tu comunidad, si aquí es donde estás viviendo la misión de Jesús, si eres un seguidor de Jesús, necesitas tener un plan. Si no confías en mí y no confías en nosotros, se vale también perfectamente. Si no confías, encuentra una iglesia en la que puedas confiar y participa activamente con un plan de servir, de invitar y de invertir tu dinero. La razón que esto es importante y el tema del dinero es tan importante es porque lo que usted hace con su dinero y con su tiempo refleja sus prioridades más profundas. Lo que usted hace con su dinero y con su tiempo refleja sus prioridades más profundas. Y si usted cree en Dios, y si usted cree en Jesús y cree que esto es importante, sus finanzas también lo deben reflejar. Ahora, ¿qué pasa si tú estás aquí y tú estás diciendo, Dios mío, como unos familiares que yo tengo, ¿verdad? La situación de Venezuela tan dura, acaban de llegar de Venezuela, eran finqueros, tenían un montón de tierra en Venezuela, que están sin nada, empezando de cero, y escuchan esta charla como que, es que puedo invertir yo lo que necesito es un trabajo, ¿no? ¿Alguien me dará un trabajo aquí? Y tal vez tú estás en una situación similar. Sabemos que aquí hay mucha gente extranjera que están empezando de nuevo. Hey, si tú necesitas ayuda, para eso estamos nosotros aquí. Yo me la paso, yo creo que tengo un segundo trabajo de conseguirle brete a la gente, ¿verdad? Y usando todos mis contactos para tratar de ayudar a la gente, porque de eso se trata una familia, de eso se trata una comunidad. Esto no se trata de dinero. Así que si tú tienes un problema, si tienes una necesidad, si te quedaste desempleado, venga a hablar conmigo, ¿verdad? Que yo soy el Mr. Tica Linda, ¿verdad? Conozco a todo el mundo, me pongo a todo el mundo a ayudar a las personas porque ese es nuestro corazón, ayudar a la gente. Esto no se trata de plata. Pero si esta es tu iglesia y si este es el lugar donde tú quieres seguir, tienes que escoger un plan. Y al final, si lo haces, esto no se va a tratar de dinero, sino se va a tratar de transformación. Quiero terminar con esta historia que me contaron esta semana. Hace unos días, hace una semana y algo, murió un gran amigo, un amigo con el que yo tuve el privilegio de viajar. Hicimos un viaje juntos, nuestro grupo era nuestro grupo de Biblia. Es el papá de una gran amiga mía, Andrea, por ahí creo que la vi, Andrea. Don Marco. Don Marco comenzó a venir a la iglesia gracias a Andrea, a su hija, y después de un tiempo Don Marco se metió a un grupo de Biblia. A un grupo de Biblia que era dirigido por otros amigos míos, Javier y Viviana, que dirigían un estudio de Biblia. Y estuvieron 2 años juntos y después Javier y Viviana, imagínate, 2 años abriendo su casa, comprando unos snacks, correteando a la gente porque no siempre todo el mundo se compromete, haciendo un montón de brete, un montón de trabajo. ¿Por qué? Porque Javier y Viviana creen que Jesús te hace mejor, hace tu vida mejor y te hace mejor en la vida. Y todos los martes en la noche, todos los miércoles en la noche, no sé qué día se reunían, durante 2 años se reunían con doña Ivonne, con don Marco, y estaban abriendo la Biblia, abriendo algo para comer, compartiendo vida, siendo cuerpo, siendo familia y tratando de aprender y vivir las enseñanzas de Jesús. Y unos meses atrás, don Marco estaba un poco enfermo, unos meses atrás don Marco le escribió una carta a Javier y a Viviana. Y justo después que él murió, hace unas semanas, Andrea estuvo revisando las cosas de él, fue a la casa de él, encontró en su escritorio un libro y dentro de ese libro había una hermosa carta que don Marco le escribió, una carta que Javier y Viviana no leyeron hasta después que él murió. Y en esa carta les decía, gracias, gracias, gracias por abrir su casa,
por invertir de su dinero, porque así yo pude llegar a conocer el gran amor de Dios. Y la paz que tenía él aún en medio de su enfermedad, aún en medio de sus dificultades, en gran parte dentro del plan global de Dios fue porque un grupo de personas decidieron invitar, porque un grupo de personas decidieron abrir su casa, porque un grupo de personas decidieron usar sus recursos para que otras personas pudieran llegar a conocer a Dios. Ayer yo hice una boda de Ronnie y Karen. Karen creció completamente evangélica, pandereta, igual que yo. Y Ronnie creció católico que a los 16 años dejó de ir a la misa. Y en las reuniones del prematrimonial me decían, gracias, gracias, gracias por crear un lugar donde juntos podemos venir, católico y protestante, católico y pandereta, podemos venir a aprender de Dios. Si tú crees que esto vale la pena, si tú crees que esto vale el esfuerzo, continuemos haciendo esto juntos. Entonces hoy vamos a terminar de esta forma, sin aplauso, sin mucha emoción, simplemente si tú crees que esto es importante, escoge un plan. Tenemos una oportunidad para que te inscribas como voluntario hoy a las 2 de la tarde, aquí en las 2:30, creo, aquí en el Cubo. Y cada persona va a recibir una tarjetita donde queremos que renueves tu compromiso de invertir en tu iglesia. Lo mejor que podemos hacer es apartar algo de nuestras finanzas para poder continuar haciendo el trabajo que hacemos aquí en Open House. Yo sé que no es la charla más motivante del mundo, pero el grupo de los que estamos haciendo esto creemos que es súper importante que sea algo donde todos juntos participamos para poder continuar dándole sostenibilidad a lo que hacemos aquí en Open House. Si estás visitando por primera vez y te sentiste que no fue tal vez la mejor charla, no te pierdas la próxima semana donde vamos a hablar un montón de cómo poder ayudarte a que tu vida en las relaciones sea mucho mejor. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias porque toda esta idea de ser un puente, de encender luces, de ayudar a que otras personas se conecten contigo, viene de ti. Te pido por la persona que está aquí hoy con problemas, con dificultades, incluso con problemas financieros, que incluso en nuestra comunidad pueda encontrar ayuda y pueda encontrar apoyo, darle la valentía para pedir ayuda y que ojalá nosotros podamos ayudar de alguna forma. Y por todos los demás que dicen que esta iglesia es su casa, ayúdanos a formalizar nuestro compromiso por este año de cómo podríamos apoyar con un plan para que esto continúe y para que podamos hacer todas las cosas que estamos pensando hacer durante este año. En el nombre de Jesús, amén.